2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Queridos familiares, amigos, hermanos, y especialmente ustedes dos aquí al frente, hoy están delante de Dios. Hoy no estamos reunidos solamente para celebrar una ceremonia más o una festividad. Nos reunimos aquí, hermanos, con un acto sagrado, diseñado por nuestro Dios, y es la unión en matrimonio. Desde el principio de la humanidad, cuando Dios creó el universo, Él dijo lo siguiente: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era bueno. Luego Dios creó la tierra y dijo que era bueno. Luego creó los animales y dijo que era bueno. Pero luego encontramos a Adán en el versículo 18 de Génesis capítulo 2 diciendo las siguientes palabras: no es bueno. Después de haber dicho que era bueno haber creado el cielo, la tierra, los animales, los mares, después dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, dice el versículo 18. Fue entonces cuando Dios realizó el primer matrimonio de la historia de la humanidad. Dios creó a Eva de la costilla del hombre. Dios fue quien formó a la mujer. Dios mismo la trajo al hombre. Dice el versículo 22. Estamos en Génesis capítulo 2, el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y luego dice, y la trajo al hombre. El día de hoy presenciamos algo similar. Aquí estaba el hombre, Byron, y le fue traída una mujer preciosa, su misma esposa, y le fue entregada. Dios mismo fue quien formó a la mujer. Dios mismo fue quien la presentó al hombre. Dios mismo es el que instituyó el matrimonio. Y desde ese momento hasta nuestros días, el matrimonio se ha convertido en algo sumamente sagrado. Por eso hoy, más que un acto romántico y seguir los protocolos, creemos que es un pacto delante de Dios. Un pacto sagrado delante de Dios, y como testigos nos encontramos todos nosotros. Pero aquí surge una pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles entonces serán los fundamentos para tener un matrimonio feliz y duradero? Gracias a Dios por la obediencia que ustedes han hecho al casarse por el civil y venir delante de Dios a consagrar su matrimonio en este acto de acción de gracias. Pero deseamos que sean felices, que su matrimonio perdure hasta que la muerte los separe. Pero ¿cuáles son esos fundamentos sobre los cuales debemos tener un matrimonio feliz? Y quiero hablarles brevemente acerca de estos fundamentos para tener un matrimonio feliz. Una vez aclarado que es divino, que el matrimonio no es una invención humana, sino un pacto eterno creado por Dios, y que es sagrado y bendito, vamos a estudiar brevemente los fundamentos para un matrimonio feliz y duradero. Acompáñenme en una breve oración, por favor. Padre Celestial, en esta hora te ruego, Señor, que bendigas esta enseñanza de tu palabra, que hables a cada corazón en esta hora, especialmente a Byron y a Vanessa, Señor. Te ruego que tu palabra en esta hora sea exaltada y que ahora podamos aprender lo que ella nos dice. Por favor, Señor, danos un buen ambiente. Permite que nos podamos concentrar y que no haya distracciones para poder estudiar tu palabra en este momento. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un matrimonio
feliz, mire el primer fundamento, un matrimonio feliz descansa y se edifica, en primer lugar, sobre Dios. Dios debe ser el fundamento de su matrimonio, hermana Vanessa, hermano Byron. Dios debe ser el centro de su hogar. El matrimonio funciona cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Cuando Dios no está en el centro del hogar, tarde que temprano comienza a aparecer el egoísmo, el orgullo, los conflictos, el distanciamiento, cada quien por su propio rumbo. Pero cuando Dios gobierna el hogar, Dios trae dirección, Dios trae sabiduría, Dios trae paz en su hogar, Dios trae restauración en su hogar. Por eso la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto, hermano Byron y Vanessa, lo vimos en las clases que tuvimos. El matrimonio no se compone o no debe componerse solamente del esposo y la esposa. El diseño perfecto es el esposo, la esposa, más Dios en sus vidas. No dejen a Dios en sus vidas. Si ustedes quieren tener un matrimonio duradero, un matrimonio feliz, un matrimonio que perdure, deben tener a Dios en primer lugar en todo lo que emprendan. Él debe ser el centro de su hogar. Miren lo que dice el Salmo 127. Salmo 127, el versículo número 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Salmo 127, dice la Biblia así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Noten lo que este texto dice, hermano Byron, principalmente, hermana Vanessa. Si Dios no está en la edificación de su hogar, en vano trabajan los que están edificando el hogar. Déjame decirte que muchos intentan vivir en nuestros días sin Dios, tener sus propias decisiones en su propia sabiduría. Pero ¿qué garantía nos da el Señor cuando Él habita en nuestro hogar? Cuando ustedes lo pongan en primer lugar en sus vidas, entonces todo comienza a fluir. Dios empieza a bendecir cuando le damos el primer lugar a Dios. ¿Recuerdan ese versículo que dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. Entonces, el primer fundamento sobre el cual deben edificar su hogar, su matrimonio, es en Dios. No dejen fuera a Dios en ninguna de las áreas de su vida. Pregúntenle a Dios acerca de las decisiones que tienen que tomar. Oren juntos para buscar la dirección de Dios. Busquen el rostro de nuestro Dios constantemente. Tomen decisiones espirituales juntos. Sirvan al Señor juntos. Un matrimonio que camina con Dios siempre tendrá esperanza. No luchen ustedes solos. Si ustedes lo intentan, van a fracasar muchas veces. Pero si Él pelea nuestras batallas, seremos más que victoriosos. El segundo fundamento sobre el cual debemos edificar nuestro matrimonio, para tener matrimonios duraderos, matrimonios que agradan al Señor, un matrimonio feliz, escuchen esto, se edifica sobre el amor verdadero. El amor verdadero. Acompáñenme en sus Biblias a Primera de Corintios, el capítulo número 13. Primera a los Corintios, capítulo 13, el versículo 4 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 4. Dice la Biblia así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El verdadero amor de Dios, el verdadero amor sobre el cual debe descansar nuestro matrimonio, no es un amor solamente de sentimientos, y esto lo hemos hablado también. La Biblia define el amor mucho más allá de sentir mariposas en el estómago, mucho más allá de un sentimiento. El mundo habla de una emoción, y cuando esa emoción comienza a cambiar porque las circunstancias cambiaron, entonces dicen: es que ya no siento lo mismo por ti, es que ya has cambiado. Y por eso encontramos matrimonios que cambian de pareja como cambiar de chaqueta, una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué razón? Porque no han comprendido lo que el verdadero amor significa. Y una de esas características es que dice aquí la Biblia: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego dice: el amor nunca deja de ser. Por eso es que debemos tener este fundamento en nuestros matrimonios. El verdadero amor debe ser parte de nuestro matrimonio. La Biblia habla de este fundamento: es sufrido, benigno. El amor significa tener paciencia. Mi hermana Vanessa va a tener que ser muy paciente. Van a tener que perdonarse muchas veces. Van a tener que ser sacrificados el uno para con el otro. Van a tener que comprenderse. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, el versículo 25, que leímos al inicio: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es que Cristo amó a la iglesia? Bueno, Cristo amó a la iglesia con un amor incondicional. Cristo amó al mundo para entregarse hasta la misma muerte. Y queridos familiares, amigos y hermanos, no podemos olvidar que ese es el verdadero amor, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo ha demostrado su amor para con cada uno de nosotros, que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir los clavos, las espinas de su corona, los latigazos que lo marcaron. Hizo cargar esa pesada cruz hasta llegar al lugar donde fue crucificado al lado de dos malhechores, por amor de cada uno de nosotros, para podernos dar la vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es la vida eterna. Y eso lo hizo por amor de nosotros. Nunca lo podemos olvidar. Nunca lo olvides. Cristo murió por ti porque te ama. Y Él es el único que te puede dar la vida eterna. No una iglesia, no una religión, no una secta. Solo Cristo salva. Y Él puede darte la vida eterna. Solamente tienes que recibirlo como tu Salvador. Porque la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú puedes hoy gozar de ese amor especial de Jesús, que vino desde los cielos a nacer a través de la Virgen María, a vivir esa vida santa, perfecta y recta, para al fin entregarse por amor de ti y de mí, para darnos la vida eterna. No salgas de este lugar sin antes pedirle a Cristo ese regalo de vida eterna, que su amor inunde tu alma. Y de esa manera, Byron, debes de amar a tu esposa con un amor sacrificial. Sobre todas las cosas, dice la Biblia, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cristo nos amó
hasta el fin. Nos amó cuando no lo merecíamos. Nos vistió de amor a pesar de nuestros múltiples pecados. El verdadero amor lo demostrarán, sí, en cenas románticas, sí, con detalles hermosos, pero también lo tendrán que demostrar en momentos difíciles, cuando tengas que perdonar, cuando tengas que pasar por alto. El amor se demuestra sirviéndose uno para con el otro. El amor se demuestra cediendo algunas veces. El amor se demuestra pensando en el otro antes que en mí mismo. El amor bíblico no dice ¿qué me van a dar? El amor bíblico pregunta ¿cómo puedo servir? ¿Cómo te puedo dar? Y ese amor es un fundamento para su hogar. Tengan este amor. Pídanle al Señor con todo su corazón que ustedes puedan amar incondicionalmente, sacrificialmente, todos los días a tu esposo y a tu esposa. El tercer fundamento sobre el cual debemos edificar nuestros matrimonios para tener un matrimonio feliz, un matrimonio verdadero, no solo es Dios en el centro, no solo es amor verdadero. En tercer lugar, el matrimonio feliz se edifica sobre el compromiso. Hoy ustedes están haciendo y harán en unos momentos unos votos. Están delante de familiares y amigos que les amamos. Y ellos serán testigos de esa unión. Pero más que ellos, es Dios. Esos votos que ustedes harán, no queremos que solo sean palabras bonitas que quedarán grabadas en un video. Deben de ser promesas firmes delante de Dios. Por eso el matrimonio debe de basarse en compromiso. El matrimonio bíblico es hasta que la muerte los separe. La mentalidad moderna de hoy en día es, pues si no funciona, me busco otra. Hasta que los problemas nos separen, hasta que la suegra nos separe, hasta que la vecina nos separe. Esa no debe ser parte de tu compromiso en esta noche, hermana Vanessa, hermano Byron. Debe de ser un compromiso, un pacto delante de Dios hasta que la muerte los separe. El matrimonio no es un contrato que puede quebrantarse delante de Dios. Lamentablemente, en nuestras instituciones humanas, ahora en algunos países, inclusive el matrimonio tiene fecha de caducidad. Y así, si se llegó el día en que se venció el acta, quedan separados legalmente. Esto por la razón de que los matrimonios ahora tienen un alto índice de divorcios, porque no hay un compromiso. Miren lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 19. Acompáñenme allá. Mateo 19, por favor. Mateo 19, el versículo número 6. Mateo 19, versículo 6. Dice así la Biblia. Desde el versículo 5 dice el Señor Jesucristo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está Jesús de acuerdo en que algún día ustedes puedan separarse? No. El Señor aborrece el repudio, el divorcio. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, dice Malaquías 2:14. Aborrezco el divorcio. Por lo tanto, queridos hermanos, deben estar comprometidos
hasta que la muerte los separe. Un matrimonio fuerte debe decidir desde ahora permanecer en las buenas y en las malas. Luchar para sacar adelante cualquier problema que venga. Perdonar, restaurar. Los matrimonios felices no son los que nunca tienen problemas, sino los que deciden permanecer juntos en medio de la tormenta. Por eso, decidan permanecer, tener compromiso hasta que la muerte los separe. En cuarto lugar, miren lo que dice Efesios 5:33. Dice la Biblia ahí, Efesios 5, versículo 33. Dice la palabra de Dios ahí. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego termina diciendo el pasaje, y la mujer respete a su marido. El cuarto fundamento para tener un matrimonio feliz se edifica sobre el respeto. El respeto protege el amor. Cuando el respeto desaparece, entonces el amor comienza a deteriorarse. Comienza a haber distanciamiento. Por eso la Biblia nos llama a poder amar y respetarnos todos los días de nuestra vida. El esposo necesita demostrar respeto por su esposa y la esposa necesita demostrar constantemente respeto. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En cuanto a la honra, prefiriéndonos unos a otros. Si vamos a tener un matrimonio feliz y duradero, debe de haber respeto. El respeto se demuestra en cómo se hablan, las palabras que utilizan, en el trato del uno para con el otro, el trato en público, el trato en privado y en los desacuerdos que seguramente vendrán. Ambos deben honrarse mutuamente, deben respetarse, eviten llamarse despectivamente. Deben respetarse en todo momento. Nunca jamás hablen mal el uno del otro, menos con sus familiares. Nunca con sus amigos. El respeto es un fundamento bíblico para conservar hogares fuertes, fieles y firmes. En último lugar, no solamente tenemos estos fundamentos que ya he mencionado. El primero de ellos es Dios. El segundo de ellos es el amor verdadero. El tercero es el compromiso hasta que la muerte los separe. El cuarto, es el respeto. Pero el último que quiero mencionar, y hay muchos más, pero el quinto, un matrimonio feliz se edifica sobre el perdón. Vayan por favor a sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El versículo 31. Efesios 4, 31 y 32. Búsquelo en sus Biblias y vamos a ver lo que dicen estos textos. Efesios 4, 31 y 32. Dice la Biblia: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un cáncer que acaba con los matrimonios. Y es la falta de perdón. Cuando ustedes decidan no perdonar, porque el perdonar es una decisión que ustedes deben de tomar. Pero si hay alguien que decide no perdonar, comienza una raíz de amargura.
Y esa amargura comienza a crecer. Y la falta de perdón produce grietas tan grandes que ha acabado con la felicidad de muchos matrimonios. La Biblia dice, el versículo número 31, mira, velo por favor, Byron, 31. La primera palabra que aparece ahí es la palabra quítense de vosotros. La palabra quítense ahí es la palabra arrancar de raíz. Es la palabra extirpar. Lo mismo que se hace con un cáncer. Extírpalo, quítalo, Vane. Quítalo, Byron, de ahí. ¿Qué debes de quitar? Mira lo que dice la Biblia. ¿Toda qué? Amargura. La amargura es el resultado de no perdonar. Por eso es que tenemos mucha gente amargada en nuestras calles de Cuenca, en todo Ecuador y en el mundo entero, porque gente ha decidido no perdonar. Dios perdona, pero yo no. Son frases que hemos escuchado una que otra vez. Pero debemos de perdonar, porque entonces la amargura se manifiesta. Y mira cuál es el resultado de alguien amargado. Nótese ahí en el versículo 31. Una persona amargada, dice ahí, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuál es la siguiente palabra? Enojo. Y luego, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabes que una persona amargada está todo el tiempo enojado? Todo el tiempo tiene iras, todo el tiempo está gritando, maldiciendo, no puede ser feliz porque ha decidido no perdonar. Es que me hirieron, tú no sabes cuánto me dolió. Sí, probablemente la herida sea muy grande y muy grave, pero si no perdonas, la amargura te va a corroer. Y ya no vas a ver con los mismos ojos a Vanessa. Ya no vas a ver los mismos ojos a Byron. Ya va a haber un distanciamiento porque hay una herida profunda que no hemos sanado. Y eso nos distancia cada vez más. Hasta cuando nos damos cuenta, estamos tan lejos el uno del otro. Por eso, el perdón es fundamental en nuestro matrimonio. Y dice la Biblia aquí, la solución, el antídoto para esa amargura que ha acabado con muchos matrimonios. Una de las razones principales de la ruptura de matrimonios es la falta de perdón. Alguien decidió no perdonar. La amargura creció y se rompió el matrimonio. Pero mira cuál es la solución, el antídoto para la amargura. Dice el versículo 32. Antes sed benignos, o sea, buenos, unos para con los otros, misericordiosos. Y luego dice, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dios te ha perdonado igual que a mí. Dios nos ha perdonado a todos nosotros. Y de esa misma manera tendremos que perdonarnos constantemente. Un matrimonio que no aprende a perdonar, como dije, se llena de resentimiento, de heridas, de distancias. Pero el perdón, la reconciliación trae sanidad, restauración, unidad. El matrimonio necesita mucho amor, pero también mucho perdón. Perdónense constantemente. Hoy ustedes comienzan una nueva historia, una nueva etapa en su vida. Habrá días maravillosos, pero también vendrán días difíciles, como seguramente ya los han tenido. La diferencia entre un matrimonio que se destruye y uno que permanece está en los fundamentos. ¿Sobre qué está fundado tu matrimonio? Si se edifica sobre Dios, sobre el verdadero amor, sobre compromiso, sobre respeto y perdón, entonces tendrán un matrimonio fuerte, un matrimonio bendecido. Nunca olviden las palabras del Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, y descendieron lluvias, y tempestades, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hoy comiencen a edificar su casa, pero háganlo sobre la roca, que es Cristo Jesús. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, acompáñenme por favor para orar en esta hora. Nadie viendo, por favor, todos oren conmigo al Señor. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos la bendición que has dado, Señor, a Byron y a Vanessa, Señor, de poderse unir en matrimonio. Señor, sabemos que vendrán tiempos difíciles, tempestades, dudas. Pero Señor, si ellos se fundamentan sobre tu palabra, sobre aquellos fundamentos que hemos visto hoy, sabemos que ellos permanecerán unidos, amándose, respetándose,